La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se lo pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos dividir este mensaje del Evangelio de San Lucas en 2 momentos, rodeado por supuesto de toda esta multitud de personas. Es que es muy llamativo el mensaje de Jesús, pero el Señor no se queda en la masa, el Señor no se queda en la multitud, el Señor va a ese encuentro personal con los discípulos, el Señor va a instruir a sus discípulos, y es lo que hoy hemos de permitir a través de este Evangelio. En primer momento, el Señor nos hace una advertencia. Recordemos que el Señor está preparando a sus discípulos para esa gran misión que les va a encomendar de predicar el Evangelio, de ir a todos los pueblos a anunciar su reino, a anunciar el Evangelio. Y por eso les advierte, miren, no se vayan a dejar contaminar de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura? Pues todo lo que hemos venido meditando durante estos días. Eso a lo que el Señor se está oponiendo radicalmente. Es decir, y lo dice también el Evangelio de San Lucas, a la hipocresía. Entonces el Señor nos advierte, mucho cuidado, no se dejen contaminar. Pero no es una advertencia solo para ese momento, es también para hoy, 2020, en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo, tan cruel a veces, tan difícil, tan exigente. No nos dejemos contaminar, no dejemos desvirtuar el Evangelio, no dejemos desvirtuar la iglesia, permanezcamos firmes a las enseñanzas de Jesús. Esa es la mejor manera de no dejarnos contaminar. Esa es la mejor manera de que de evitar que la sal se vuelva sosa. Es estando junto a Jesús y es teniéndolo siempre a Él como punto de referencia. Sus palabras, sus enseñanzas, sus mensajes, sus actitudes, solo a Él, nuestra mirada puesta en Él y luego dejarnos guiar por Él, dejarnos sostener por su gracia. Por eso la iglesia permanece, a pesar de tantas crisis, de tantos escándalos dolorosos, pero permanece porque la iglesia no deja de mirar a Jesús, su Señor, su fundador. Y qué bueno que nosotros también hoy, mis hermanos, y si estamos experimentando momentos difíciles, momentos de duda, tal vez momentos, alguna persona me decía en algún momento, Padre, no sé si vale la pena seguir siendo honesto, no sé si vale la pena seguir siendo buena persona. Claro que sí, hay que permanecer y hay que perseverar, no nos dejemos contaminar. Y luego un segundo aspecto, mis hermanos, que es algo muy, muy bello, y lo repite el Señor, es otra cuestión que puede detenernos, estancarnos y destruirnos. No tengan miedo.
El miedo nos puede estancar. Solo Dios sabe qué puede suceder si nos dejamos guiar por el miedo. Por eso hoy el Señor nos invita a no temer, a que, insisto, coloquemos nuestra mirada solo en Él y podamos continuar. Es verdad que el ser hoy auténticos discípulos de Jesús, el asumir este riesgo de predicar su palabra en medio de tantas dificultades, es a veces exigente. Y recibiremos como consecuencia lo que el Señor tanto nos advierte: persecuciones, críticas, calumnias, juicios, injurias. ¿Cuántos ataques por cumplir con la tarea? El Señor se está refiriendo aquí a esas circunstancias, a esas amenazas, a esas persecuciones, a esos ataques que son consecuencia de predicar su reino de manera coherente, que son consecuencia de asumir ese reto que Él nos ha colocado de ser sus discípulos. Sí, esas son. A eso se refiere el Señor. No se refiere a otras cosas que son consecuencia tal vez de nuestras imprudencias o nuestros excesos. Se refiere a aquellos que tratarán de destruirnos por cumplir con la tarea, con la misión de predicarlo. Y por supuesto, al enemigo de todos los enemigos, el demonio, que buscará también hacer trizas, pero nunca lo logrará, porque el Señor lo ha dicho, que la iglesia prevalecerá. Nada podrá destruirla, porque Él es el que la lleva en sus manos. No tengamos miedo, pero no es llenarnos de arrogancia, no es llenarnos de autosuficiencia, no es llenarnos de esas seguridades en las cosas de este mundo, no, es abandonarnos a su gracia, porque como dice San Pablo, cuando soy débil es que soy fuerte, porque cuando soy débil y cuando me siento débil, confío en la gracia de Dios. Y es confiar en la gracia de Dios, mirarlo fijamente a Él, siempre enfocándonos en su amor y en su misericordia, extendiendo nuestra mano frágil para que sea Él que nos sostenga en medio de la tormenta, para que no nos deje hundirnos en las aguas tenebrosas, en las persecuciones, en nuestros miedos, en nuestros temores. Y así podremos cumplir como el Señor quiere con esta misión. Dios está con nosotros, Dios nos ama, Dios nos protege. Que María Santísima, nuestra Madre, siga intercediendo por todos nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.